Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos trabajando en Metodología de Desarrollo de Sistemas 2 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad 3.2, Patrones de asignación de responsabilidad. Los objetivos de los patrones son incorporar elementos reusables en el diseño de sistemas software, evitar la repetición de búsquedas de soluciones a problemas ya conocidos, estandarizar el modo en que se realiza el diseño y se asignan responsabilidades, y formalizar un vocabulario común entre diseñadores. El uso de patrones realmente es un beneficio muy grande al diseño y desarrollo de sistemas, ya que nos brindan todas estas posibilidades y realmente nos permiten simplificar en muchos aspectos el diseño y desarrollo de nuestros sistemas. Bien, los patrones de diseño. Vamos a hablar ahora sobre los patrones de diseño. En esta unidad vamos a hablar sobre dos tipos de patrones. Los patrones de diseño, que nos ayudan al diseño de software, y los patrones de asignación de responsabilidades. Vamos a hacer una introducción muy general sobre patrones de diseño, que se conocen también como patrones GOF. Los patrones GOF son un conjunto de 23 patrones que escribió un grupo de personas en un libro hace ya algunos años. Y a partir de acá, nos dieron muchas posibilidades en el diseño de software orientado a objetos. Los patrones GRASP, que son los patrones de asignación de responsabilidades, son patrones que escribe Larman con un conjunto de otras personas también, que nos ayudan de manera conceptual a distribuir de manera adecuada las responsabilidades dentro de una clase. Vamos a empezar con los patrones de diseño, que son los que le dan origen a todo este concepto de patrones en el mundo del desarrollo software. Los patrones de diseño, dice el libro, que diseñar software orientado a objetos es difícil, pero más aún es diseñar software orientado a objetos con nuestros objetos reutilizables. Por lo tanto, debemos encontrar las clases y relaciones que hay apropiados entre ellas, en donde se debe definir jerarquías de herencia de interfaces y establecer también un conjunto de relaciones siempre de manera adecuada, y en donde el diseño debe satisfacer las necesidades actuales del usuario, además de contemplar futuros problemas o requerimientos. Tenemos que pensar en que nuestro sistema va a tener nuevos requerimientos, nuevos problemas, y debería estar preparado para poder afrontarlo y responder de manera adecuada ante estas necesidades. El término de patrones de diseño se acuñó a fines de los 70. Mejor dicho, el término de patrones se acuñó a fines de los 70. Este término lo propuso inicialmente un arquitecto, Christopher Alexander, en donde describió un conjunto de patrones durante la construcción de casas y demás. Luego este conocimiento fue transportado al ámbito del desarrollo de software, sobre todo en el mundo del desarrollo orientado a objetos, y fue aplicado principalmente al diseño. El libro que dio inicio a este camino se llamó Design Patterns, Elements of Reusable Object Oriented Software. Este libro, diseño de patrones de diseño, que es elementos reusables del software orientado a objetos, está escrito por Gamma, así se llama quienes lo escribieron, así se hacen llamar. Por otro lado, si avanzamos un poquito en la presentación, nos vamos a encontrar que los patrones de diseño permiten la reutilización exitosa de diseño y arquitecturas más rápidamente. Ayudan a elegir alternativas de diseño que hacen a estos sistemas reutilizables y propone que un patrón es un par problema-solución con un nombre que puede aplicar a nuevos contextos y consejos de cómo utilizarlo. Esto de un par problema-solución indica que se encuentra un problema y el patrón provee una solución a ese problema. Por supuesto que el mundo de los patrones, para que realmente algo se pueda considerar un patrón, tiene que estar basado en la experiencia, tiene que estar basado en la comunidad. Uno no puede decir, yo escribo un libro de patrones y esto es válido. Lo que nos tenemos que asegurar que ese patrón realmente esté comprobado que resuelve a ese problema que está explicitado, y básicamente se basa en aprovechar la experiencia de los desarrolladores, y a partir de ahí, cuando la comunidad confirma, ¿no?, de alguna manera que ese patrón nos da una solución a ese problema, realmente ahí podemos considerarlo como tal. Los patrones de diseño, los patrones GOF, tienen 4 características o 4 elementos esenciales. Por un lado, el nombre del patrón, que se usa para describir un problema
cuál es su solución y las consecuencias, ¿no? En una o dos palabras poder resumir qué es lo que hace ese patrón. Luego describe el problema, de cuándo se debe aplicar el patrón, explica el problema y explica el contexto del problema. Por otro lado, la solución, que describe los elementos que hacen al diseño, las relaciones, responsabilidades y colaboraciones que hay entre un conjunto de clases, ¿sí?, a fin de dar una solución a ese problema. Y por último, y no menos importante, las consecuencias del uso del patrón. Estos son costos y beneficios de aplicarlo en términos de poder saber realmente con qué nos enfrentamos, ya sea de manera positiva o de manera negativa, durante la utilización de ese patrón. Vamos a ver un ejemplo de los 23 patrones de diseño de Goff, que se llama patrón adaptador. Este patrón está agrupado dentro del conjunto de patrones estructurales, es decir, los patrones de diseño se agrupan en tres grandes grupos: patrones creacionales, patrones estructurales y patrones de comportamiento, en donde los patrones creacionales encapsulan la forma en que se crean nuevos objetos, los patrones estructurales definen estructuras para satisfacer necesidades complejas, y los patrones de comportamiento ayudan a la forma en que se distribuye, se asignan responsabilidades y que se crea comportamiento en los objetos. El patrón adaptador puntualmente es un patrón estructural en donde convierte una interfaz de una clase en la interfaz que el cliente espera. Como dice el libro, un objeto adaptador provee la funcionalidad prometida por una interfaz sin tener que asumir qué clase es usada para implementar esa interfaz. Permite básicamente trabajar juntas a dos clases con interfaces incompatibles. Vamos a ver realmente un poquito más para entender en detalle, recordando que una interfaz es una colección de operaciones que son utilizadas para especificar un servicio de una clase. Por lo tanto, tenemos dos clases con dos interfaces diferentes, que son conceptualmente parecidas, pero de manera descritas de manera diferente, y nosotros queremos hacer que esas clases sean compatibles. Por lo tanto, tenemos que crear una nueva clase que adapte el uso de interfaz en base a la otra. Esto, por supuesto, considerando que no es buena práctica modificar clases ya existentes. Incluso muchas veces no podemos porque no tenemos el código fuente. Por lo tanto, si tenemos un conjunto de clases incompatibles y queremos que funcionen de manera compatible, podemos utilizar el patrón adaptador. Seguimos un poquito. Dice, entonces, tenemos un ejemplo. Este sería la solución. Esto sería lo que el libro nos da como solución, que es un diseño conceptual, en donde tenemos un cliente que conoce una interfaz. Esta interfaz la vamos a poder implementar en un conjunto de clases concretas que realmente el cliente pueda utilizar. En este caso vemos que la interfaz tiene un método que se llama método acá en el ejemplo, que está implementado, ¿no?, en una clase que se llama adaptador. Supongamos que esta interfaz también esté implementada en un conjunto de otras clases concretas y nosotros necesitamos que el cliente pueda utilizar la clase adaptada, en este caso que su interfaz tiene otro nombre, se llama otro método. Por lo tanto, si nosotros queremos que el cliente pueda utilizar esta interfaz sin tener que hacer que la conozca, modificando el comportamiento del cliente y la responsabilidad del cliente, lo que vamos a hacer es crear una clase adaptador que implemente la interfaz que el cliente conozca y a la vez que esa clase adaptador utilice una instancia de la clase adaptada, ¿sí?, a fin de poder invocar o utilizar sus métodos, ¿sí?, a partir de los métodos que el cliente conoce. Por lo tanto, cuando el cliente utilice la clase adaptadora, va a conocer la interfaz que el cliente siempre conoció, que se llama en este caso método, y al invocar a la operación método, la clase adaptadora se va a encargar de invocar el método que corresponda de la clase adaptada. Entonces vemos que cliente es la clase que llama a un método de otra clase a través de una interfaz, sin asumir que el objeto que implementa el método al que lo llama, es decir, sin saber a qué clase específica pertenece ese método. Por lo tanto, el cliente va a invocar un método de la interfaz ifTarget y esa interfaz se va a implementar en un adaptador que a la vez va a utilizar, ¿no?, la clase adaptada.
Esta interfaz declara el método que el cliente llama. Por otro lado, el adaptador implementa el método que el cliente llama haciendo un llamado a un método de la clase adaptiva o adaptada, la cual no implementa la interfaz que el cliente conoce. Por lo tanto, sin modificar el comportamiento y la responsabilidad del cliente, nosotros vamos a poder utilizar, ¿sí?, una nueva clase que no implementa el método que el cliente conoce, pero tiene algún método que el cliente quiere llamar. En este caso, el cliente quiere llamar a otro método, pero en lugar de modificar todo el comportamiento, creamos o ampliamos nuestro sistema con una clase adaptadora que nos permite hacer que el cliente invoque el método de la nueva clase sin tener que modificar el comportamiento del software. Otro ejemplo en donde tenemos un editor de gráficos, ¿no? un Paint, por ejemplo, y sabemos que nuestro editor va a poder mover y dibujar un conjunto de figuras dentro de su pantalla. Estas figuras van a ser rectángulos, triángulos, círculos que vamos a poder utilizar, ¿no? Fíjense que tanto círculo como triángulo como rectángulo están implementando la interfaz de figura o la clase abstracta de figura, ¿no? En este caso el concepto es el mismo. Pero nosotros necesitamos con el tiempo prever que nuestro sistema de edición de gráficos pueda empezar a dibujar figuras en 3D. Por supuesto, no es lo mismo dibujar o mover, ¿no?, en 3 dimensiones que en 2 dimensiones. Por lo tanto, es necesario poder ampliar el comportamiento del sistema sin tener que decirle al cliente o a quien utilice nuestro editor cómo seguir utilizándolo a partir de las figuras en 3 dimensiones. Como vemos, nuestro sistema inicialmente es esto que nosotros vemos, ¿no?, pintado de violeta. Seguimos entonces y creemos que por un momento necesitamos empezar a dibujar en 3 dimensiones y aparece una figura en 3 dimensiones que se implementa en una esfera, en un paralelepípedo, en una pirámide, que son cuestiones que son dibujos en 3 dimensiones, que son figuras en 3 dimensiones, y necesitamos que nuestro editor siga funcionando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear un adaptador de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Este adaptador va a implementar la interfaz de figura, por lo tanto el adaptador va a saber dibujar y mover. Cuando nuestro editor invoque dibujar del adaptador, va a tener una instancia de una figura en 3 dimensiones, la esfera, el paralelepípedo, la pirámide. Cuando el editor invoque dibujar, el adaptador va a invocar, ¿sí?, a la función 3D dibujar, que es la que nos va a permitir dibujar en 3 dimensiones. De esta manera no cambiamos el comportamiento del sistema, no cambiamos la interfaz que el cliente conoce y podemos ampliarlo y seguir utilizándolo de manera adecuada. Este patrón, el patrón adaptador, es uno de los patrones más utilizados de los patrones de diseño. Y realmente es un patrón que está claro y que es fácil de entender porque nos permite y nos da muchos beneficios en la extensibilidad de los sistemas. Ahora sí, una vez que vimos los patrones de diseño, vamos a empezar a ver los patrones GRASP, que son los patrones de asignación de responsabilidades. Este concepto de asignación de responsabilidades está muy ligado realmente a la cohesión y al acoplamiento, ¿sí?, a cómo nuestras clases resuelven las responsabilidades del sistema. Pero haciendo un breve resumen de cómo llegamos o de qué conceptos pudimos formalizar hasta este momento, nos encontramos con que comenzamos con los casos de uso, dándole un nombre de una descripción, los cuales documentamos, ¿no?, de manera gráfica a partir del diagrama de casos de uso. Luego describimos estos casos de uso con mayor detalle, en donde empezamos a generar un escenario por cada una de las interacciones, ¿no?, del actor con el sistema. Y nos encontramos luego con que tenemos que documentar de manera gráfica cada uno de los escenarios haciendo uso del diagrama de secuencia de sistema, ¿no? Por supuesto entonces que por cada escenario de nuestro caso de uso vamos a documentar el diagrama de secuencia de sistema que nos permite mostrar de manera gráfica la interacción entre el actor y el sistema, tomando el sistema como una caja negra. Por lo tanto, todos los mensajes del actor al sistema y del sistema al actor se van a mostrar de manera gráfica en el diagrama de secuencia de sistema. Esto nos da lo que se conoce como vista dinámica, que sería la vista de comportamiento del sistema. Por otro lado, y en paralelo,
Durante el análisis también creamos nuestro modelo de dominio, que son clases, asociaciones y atributos principales o más importantes que nos permiten describir todo el dominio estructural del sistema, todas las entidades y sus relaciones que van a dar origen al esqueleto y a la estructura del sistema. Junto con el diagrama de secuencia de sistema nos dan una vista de análisis, ¿no? El diagrama de secuencia de sistema nos da una vista dinámica y el diagrama de clases nos da una vista estática. Entonces nos queda nuestro modelo de dominio, nuestro diagrama de secuencia de sistema y nuestra clase sistema, que es la clase general que representa el sistema global. ¿Cómo seguimos después de esto? Nos queda describir o documentar en qué clases ubico a las responsabilidades que resuelven la funcionalidad de cada caso de uso. Esto tenemos dos formas de hacerlo. Uno es de manera deliberada, es decir, definir nosotros en qué clase va a ir cada responsabilidad, o utilizar algún patrón que nos ayude a entender y a formalizar el motivo real de por qué esas clases van a tener esas responsabilidades. Y acá aparece el concepto de criterio. ¿Qué criterios vamos a tomar para justamente, o vamos a usar para tomar esas decisiones? Dice, después de la identificación de los requisitos de usuario y de la creación del modelo de dominio, añade operaciones en las clases de software y defina el paso de mensajes entre los objetos para satisfacer los requisitos. Es un extracto del libro del arma. Decisiones poco acertadas sobre la asignación de responsabilidades en cada clase nos dan origen a sistemas frágiles, ¿no? Con componentes difíciles de mantener, difíciles de entender, de reutilizar o de extender. Por eso es clave poder asignar de manera adecuada las responsabilidades a la clase, inicialmente respetando los conceptos de cohesión y los conceptos de acoplamiento, y algunos patrones más que nosotros vamos a ver en esta presentación. Para poder continuar es importante recapitular o repasar el concepto de responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad? Es un contrato u obligación de una clase que tiene para con el contexto. Las responsabilidades se relacionan con las obligaciones de un objeto respecto de su comportamiento. La responsabilidad no es lo mismo que un método, pero los métodos se implementan para llevar a cabo responsabilidades. Por lo tanto, una clase con una única responsabilidad puede tener uno o más métodos que implementan la solución a esa responsabilidad. Y además, las responsabilidades pertenecen inicialmente a dos categorías: a la categoría de hacer, que hace una clase, y a la categoría conocer, que conoce una clase dentro del contexto. En cuanto a las responsabilidades de un objeto relacionado con el hacer, se encuentran hacer algo uno mismo, iniciar una acción de otro objeto, controlar y coordinar actividades en otros objetos. Una clase puede hacer algo, puede iniciar una acción en otro objeto o puede controlar y coordinar actividades en otros objetos. Por otro lado, en cuanto a las responsabilidades relacionadas con la categoría de conocer, nos encontramos con conocer cuáles son los datos privados encapsulados dentro de una clase, conocer cuáles son los objetos relacionados, ¿no?, de esta clase con otra, y conocer las cosas que se pueden derivar o calcular. Las responsabilidades relevantes de conocer a menudo se pueden inferir a partir del modelo de dominio. El conocer nos da la estructura de nuestro modelo de dominio, las relaciones de asociación, agregación, composición, las operaciones de cálculo y derivación de datos a partir del estado de la clase y los objetos, ¿no? Si yo tengo una clase persona que tiene una fecha de nacimiento, yo podría derivar o calcular su edad. Esa clase persona que tiene objetos relacionados, como puede ser, por ejemplo, familia, su vehículo, su mascota, todo eso también se puede derivar e inferir a partir del modelo de dominio. Veamos un ejemplo, ¿sí? En este caso un ejemplo práctico, en donde tenemos un carrito de compras con sus ítems, con libros, ¿no?, con ejemplares de libro que nosotros vamos a vender a nuestro cliente, una orden de compra, un autor, ¿no?, autores del libro. Con estas entidades nosotros vamos a hacer nuestro modelo de dominio. Entonces decimos que el cliente tiene un carrito de compras, que ese carrito de compras corresponde a un cliente, que un cliente puede tener muchas órdenes de compra, pero cada una de esas órdenes de compra corresponde a un solo cliente, que una orden de compra está asociada con un carrito de compras, que nuestro carrito de compras tiene un conjunto de ítems y que ese carrito de compra, cada uno de esos ítems, está asociado con un ejemplar de un libro.
por supuesto que esta relación que nosotros vemos entre carrito, ítem y ejemplar, también podría ser una relación de muchos a muchos entre carrito y ejemplar, dando origen a ítem como entidad asociativa. Además, nuestro ejemplar de libro sabemos que corresponde a un libro, y que un libro tiene muchos ejemplares. Nosotros tenemos nuestro libro de Harry Potter y tenemos muchas copias de ese libro de Harry Potter para poder vender, ¿no? Haciendo que el libro sea una representación abstracta de cada una de las ejemplares. También sabemos que un libro está escrito por un autor o más de un autor, y cada autor puede haber escrito uno o más libros. Con esta primera aproximación a nuestro modelo de dominio, podemos empezar a utilizar un conjunto de patrones que, basados en los casos de uso, nos va a permitir distribuir las responsabilidades dentro de una clase. El primer patrón que vamos a ver se llama patrón experto. Recuerden que estamos viendo los patrones de asignación de responsabilidades. Este patrón, escrito por Larman, nos plantea el siguiente problema. ¿Cuál es el principio fundamental en virtud del cual se asignan las responsabilidades en el diseño orientado a objetos? El principio fundamental que nos permite asignar responsabilidades. Nos da como solución asignar una responsabilidad al experto en información, la clase que cuenta con toda la información necesaria para poder cumplir con la responsabilidad. Vemos un ejemplo. En nuestro modelo de dominio teníamos un carrito de compras, un conjunto de ítems y ejemplares. Entonces, ¿quién es el responsable de conocer el total de una venta? Buscamos inicialmente entre todas las clases del modelo de dominio y nos preguntamos en cada una de las clases si ella tiene toda la información necesaria, ¿sí?, para poder calcular el total. Desde el punto de vista del patrón experto, deberíamos buscar la clase de objetos que posee información sobre los ítems vendidos. ¿Quién conoce a todos los ítems vendidos? El carrito de compras. ¿Sí? El objeto es quien conoce y quién es el experto en el resto de la información. ¿Qué información hace falta para saber y determinar la cantidad de ítems vendidos y el precio para saber el total de la venta? La clase de ítems está en la clase ítem vendidos está en la clase, tiene la clase cantidad y tiene a su vez asociado un ejemplar. Tenemos entonces que cada ejemplar conoce su precio, que cada ítem sabe cuál es el ejemplar y el carrito de compras tiene una colección de ítems. De esta manera, la cantidad de ítems vendidos es ítem.cantidad y la cantidad y el precio es ejemplar.precio. ¿Sí? Por lo tanto, en nuestra secuencia que nosotros vamos a documentar, le vamos a pedir al carrito de compras que calcule el total, porque es el experto. El carrito de compras va a ir a preguntarle a cada ítem cuál es su subtotal. El ítem es el experto en conocer el subtotal, porque sabe cuál es el precio y la cantidad de cada ejemplar. Y el ítem, a la vez, le va a ir a pedir al ejemplar que le dé el precio. Por lo tanto, cuando yo le pida al carrito de compras que me dé el total de la venta, va a recorrer toda la colección de ítems, a cada ítem le va a pedir el subtotal, y cada ítem va a ir a pedir el precio para multiplicar cantidad dentro de la clase ítem por precio. Y de esta manera calcula el subtotal y la suma de todos los subtotales van a corresponder a la venta. En cuanto a cómo quedaría la estructura, entonces la operación venta iría en el carrito de compras, la operación subtotal iría en el ítem y la operación dar precio iría en el ejemplar. De esta manera quedan correctamente distribuidas, ¿sí?, las operaciones a partir del envío de los mensajes. Y esto es exactamente lo que veníamos hablando. El siguiente patrón se llama patrón creador, también escrito por Larman. El patrón creador guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de objetos, que es una tarea muy frecuente en los sistemas orientados a objetos. El objetivo de este patrón es encontrar un creador que debemos conectar con el objeto producido en cualquier evento. Acá vemos, como está planteado en el ejemplo, nuestro carrito de compras tiene ítems. Podría ser el podría ser el creador, ¿sí?, de ítems, nuestro carrito de compras, y encapsular la creación de ítems dentro del carrito de compras. De otro modo, la creación del ítem
quedaría sujeto a crearlo en cualquier otra parte del sistema que no tenga que ver con el carrito de compras. Por lo tanto, el carrito de compras va a llamar al constructor de ítems y a partir de un mensaje que reciba carrito de compras va a poder crear nuevos ítems que son parte incluso de ese carrito de compras. Como vemos entonces, podríamos decirle al carrito de compra que cree ítems, le pasamos los parámetros necesarios para crear ítems y a partir de esto vamos a poder construir objetos y ser el carrito de compra quien se ocupe de esta creación. Plantea el siguiente problema. ¿Quién debería ser responsable de crear una nueva instancia de alguna clase? La creación de objetos es una de las actividades más frecuentes, como decíamos, por lo tanto, conviene contar con un principio general para asignar las responsabilidades concernientes a ella. Por lo tanto, como vemos, es el carrito de compras quien va a darle vida a los ítems. En este caso, el carrito de compras invoca a la creación de ítems y de esta manera le da origen a su ciclo de vida, como vemos en este diagrama de secuencia. Esto es lo que veíamos anteriormente, la llamada de la construcción y demás. La solución al problema planteado anteriormente: asignarle a la clase B la responsabilidad de crear instancias de la clase A en uno de los siguientes casos. ¿Sí? Cuando B agrega objetos de A, cuando B contiene los objetos de A, cuando B registra las instancias de los objetos de A y cuando B tiene datos de inicialización que serán enviados a A cuando este objeto sea creado. En este caso B es un respecto de la creación con respecto a A, ¿no? Es decir, B es quien va a crear objetos de la clase A. En el caso anteriormente visto, B es carrito de compras y A es ítems. Carrito de compras contiene uno o más ítems, por lo tanto B va a ser el carrito de compras y está dentro de uno de los casos que nombramos anteriormente. Como vemos anteriormente, B contiene objetos de A y esto va a ser uno de los casos en los que se puede asignar el uso del patrón creador, ¿no? Como vemos, B contiene uno o más ítems del tipo A. Desde el punto de vista del patrón creador, deberíamos buscar una clase que agregue, contenga y realice otras operaciones sobre este tipo de instancias. Entonces, cada vez que hago una nueva compra, agrego un nuevo ítem, ¿sí? Y ese mensaje agregar ítem se lo voy a pedir al carrito de compras. Agregar ítem, carrito de compras lo que va a hacer es crear un ítem. Yo, por supuesto, que agregar ítem va a recibir los parámetros que yo necesito para el ítem que quiero crear. Un carrito de compras contiene o agrega muchos objetos ítems. Es por esto que el patrón creador sugiere que carrito de compras es la clase idónea para asumir las responsabilidades de crear instancias de tipo ítem. Como vamos viendo en nuestro diagrama de clases, ya se van asignando las responsabilidades. Carrito de compras obtiene el total de la venta y nos permite agregar un ítem. Ítems tiene el método crear, que es justamente el que crea el ítem, y el método subtotal, que nos permite calcular el subtotal. Y ahí vemos cómo quedan distribuidas las operaciones a partir del patrón creador. Además de estos dos patrones que vimos, el experto y el creador, vamos a ver el patrón bajo acoplamiento. Realmente el patrón bajo acoplamiento, que es lo que venimos trabajando desde el principio de la cursada, el bajo acoplamiento es un patrón y dice que el acoplamiento es la medida de la fuerza con que un elemento está conectado con otros. Un alto acoplamiento implica que los cambios en las clases relacionadas fuerzan cambios en las clases locales. Cuando hay un cambio en una clase que está asociada con otra clase y ese cambio implica que ambas clases cambien, ¿sí? Tenemos un alto acoplamiento. Cuando son difíciles de entender clases de manera aislada, que una clase depende pura y exclusivamente de otra para poder comprender el concepto, y cuando son difíciles de utilizar debido a que su uso requiere la presencia adicional de clases que no son necesarias en un contexto determinado. Así que con estos puntos nos damos cuenta que tenemos un alto acoplamiento. Por otro lado, tenemos que pensar en el bajo acoplamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo el patrón presenta el siguiente problema? ¿Cómo soportar bajas dependencias, bajo impacto en el cambio e incremento de la reutilización? Y plantea como solución asignar responsabilidades a las clases
de manera de tratar de mantener el acoplamiento bajo, ¿no? En base a los puntos que vimos anteriormente. Los beneficios son clases más independientes que reducen el impacto al cambio. Por supuesto que el bajo acoplamiento tiene que ir acompañado de una alta cohesión, ¿sí? Para tener un bajo acoplamiento, sin duda necesitamos una alta cohesión. Como sabemos, la cohesión es la medida de la especificidad de una responsabilidad dentro de una clase. Una clase con baja cohesión hace muchas cosas no relacionadas y adolece de los siguientes problemas. Son difíciles de entender y de reutilizar, y son difíciles de mantener. Como regla empírica sabemos que una clase con alta cohesión tiene que tener un número relativamente pequeño de métodos con funcionalidades altamente relacionadas. Esto significa que una clase debería tener una única responsabilidad y un conjunto pequeño de métodos, que justamente estos métodos sean solamente para implementar esta única responsabilidad. El problema que plantea este patrón es cómo mantener la complejidad manejable a partir de la alta cohesión, y justamente la solución es asignarle las responsabilidades de manera que la cohesión siempre permanezca alta, es decir, no asignarle muchas más responsabilidades a una clase, y en este caso, si es necesario, descomponer esa clase en nuevas clases que se ocupen de una única responsabilidad. La alta cohesión, acompañado del bajo acoplamiento, ¿sí?, nos da como beneficios el incremento de la claridad, de cómo se simplifica el mantenimiento y cómo se mejora, ¿sí?, el reuso de los sistemas, ¿sí?, por supuesto, acompañado con el bajo acoplamiento. Por lo tanto, alta cohesión y bajo acoplamiento son conceptos y son formas de diseño que deberían ir siempre acompañados, ¿sí?, de manera conjunta. Bien, hasta acá vimos entonces patrón experto, patrón creador, alta cohesión y bajo acoplamiento. Otros patrones también de asignación de responsabilidades son el patrón controlador, por ejemplo, que plantea el siguiente problema. ¿Quién debe ser responsable de gestionar un evento de entrada al sistema? En este caso, un evento de entrada al sistema es un evento generado por un actor externo. Planteamos como solución asignar las responsabilidades de recibir y manejar un mensaje del evento del sistema a una clase que represente el sistema global o que represente un escenario de un caso de uso en donde tiene lugar el evento. Por lo tanto, como vemos, el patrón controlador podría estar asociado a un caso de uso o a un conjunto de casos de uso que respondan a una funcionalidad cohesiva, ¿no?, que esté vinculada a un contexto. Como vemos que durante el análisis nos genera los diagramas de secuencia de sistema, nos generan la clase sistema, no sé si lo recuerdan. Por lo tanto, la clase sistema va a recibir todas las operaciones de los diagramas de secuencia de sistema, porque representaba el sistema de manera global. Durante el diseño tenemos que explotar esta clase sistema y tenemos que distribuir las responsabilidades, ¿sí?, a clases controladoras, ¿sí?, que respondan, ¿sí?, a un conjunto de funcionalidades o a un caso de uso en particular. Por lo tanto, si en la clase sistema tenemos la operación realizar pago, probablemente dentro de nuestro diseño encontremos un gestor de ventas o una clase que nos permita procesar ventas, que sea responsable de orquestar la realización de esa venta a partir de estas responsabilidades. ¿Qué hace el patrón controlador? Es un objeto que no pertenece a la capa de interfaz, sino que responde a cómo la interfaz se comunica con el sistema a partir de estos controladores. Los patrones, las clases del patrón controlador no hacen ningún trabajo, simplemente delegan la responsabilidad a otros objetos. Este patrón es una especie de fachada sobre la capa de dominio, ¿sí?, entre la capa de interfaz de usuario y el sistema en sí, para poder interactuar. De esta manera, todo lo que suceda del controlador hacia abajo en la arquitectura, todos los cambios, no deberían afectar a la interfaz de usuario. Sabemos que durante el diseño se asignan a una o más clases controladoras las operaciones del sistema que se identifican durante el análisis. Normalmente se utiliza una misma clase controlador para eventos de un mismo caso de uso, y si no hay muchos eventos del sistema, puedo usar una única clase controladora de todo el sistema, ¿no? Por supuesto que si el sistema es muy grande, nos va a convenir generar clases controladoras, por ejemplo, según cada grupo de funcionalidades.
Como vemos en este caso, entonces, durante el análisis, obtuvimos nuestra clase sistema con todas las operaciones que descubrimos, ¿no?, a partir de los diagramas de secuencia de sistema. Esta clase sistema se va a distribuir, por ejemplo, en una clase gestión de devoluciones y otra en procesamiento de venta. Como vemos, entonces, ¿sí?, se distribuyen estos dos y las operaciones de esta clase sistema se van a distribuir, ¿no?, según el grupo de funcionalidades que corresponda. Esto es un poco lo que hablábamos anteriormente. En nuestra arquitectura tenemos nuestra capa de interfaz de usuario, que es justamente el cliente interactuando con la ventana, ¿no?, con la pantalla. Aquí arriba podríamos ver el caso de uso. Todas las operaciones que el cliente haga en el sistema, que va a estar representado por la pantalla en este caso, van a ir a parar a un controlador o a un conjunto de controladores, y luego el controlador va a ser el responsable, ¿no?, de poder crear o resolver el problema planteado en el caso de uso. Por lo tanto, si vemos en el ejemplo que el cliente quiere crear un nuevo ítem al carrito de compras, lo que va a hacer es introducir el artículo y la cantidad que quiere, que lo va a seleccionar de la ventana. Una vez que introduce el código de artículo y la cantidad, se le va a informar al controlador, y el controlador lo que va a hacer es orquestar o gestionar la creación de un nuevo ítem, una nueva línea de venta, y le va a indicar al carrito de compras que era el responsable. Ya habíamos visto inicialmente que el carrito de compras era el responsable de crear un nuevo ítem, ¿sí? Así que el controlador lo que hace es simplemente orquestar. El mensaje de evento al sistema es lo que hace o lo que se recupera de la interfaz de usuario. El controlador asume la responsabilidad de manejar esas operaciones y delegarla, ¿sí?, en las clases de dominio que corresponde. Sugerencias. Usar los patrones de diseño para decidir en qué clase van qué operaciones. En este caso hablamos de los patrones de asignación de responsabilidades. Hay que tomarse el tiempo necesario para decidir la ubicación de las operaciones. Esto va a cambiar y va a marcar la calidad del diseño del sistema. Y antes de aplicar los patrones, hay que estudiar el uso, ¿no?, que se hace de ellos, y a partir de ahí encontrar nuevos beneficios. Como vimos anteriormente, los patrones de diseño en relación a los patrones de asignación de responsabilidades, vamos a poder comparar un poco más con detalle ahora los patrones graph o asignación de responsabilidades con los patrones de diseño, con los patrones GOF. En este caso, los patrones de diseño pretenden proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas software, evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y soluciones anteriormente planteadas, formalizar un vocabulario común entre diseñadores, estandarizar el modo en que se realiza el diseño y facilitar el aprendizaje de nuevas generaciones de diseñadores condensando conocimiento ya existente, ¿sí? El uso de patrones realmente mejora y amplía el conocimiento. Los patrones de diseño no van a pretender imponer ciertas alternativas de diseño frente a otras, eliminar la creatividad inherente al proceso de diseño, sino ayudarnos a que esa creatividad sea manipulada de manera adecuada. Y acá vamos a ver algunos tipos de patrones. Los patrones creacionales, ¿sí?, era uno de los grupos, en el cual tenemos el patrón Abstract Factory, que es una fábrica abstracta, el patrón Builder, ¿sí?, el patrón Factory Method, que les dejo el material para que ustedes lo anden un poquito más, pero realmente simplemente conocer los nombres por el momento es suficiente. Otros patrones estructurales, el patrón Adapter, el patrón Bridge, el patrón Composite, Decorator, Facade, Proxy, ¿sí?, son patrones que nos ayudan a la creación de estructuras de objetos muy complejas. Los patrones de comportamiento, el patrón Chain of Responsibility, el patrón Command, Iterator, Memento, Observer, State, todos estos patrones nos ayudan a mejorar la forma en que se asigna y se utiliza el comportamiento y algoritmos, ¿no?, y que se encapsulan los comportamientos dentro de las clases. ¿Cómo utilizar los patrones GOF? ¿Sí? A diferencia de los patrones de asignación de responsabilidades, que es un par problema-solución, el patrón GOF además tiene intenciones, motivaciones, aplicación y consecuencias que realmente permiten conocer en detalle cómo hay que utilizarlos, en qué contextos y qué ajustes hay que hacer al patrón para que cumplan el objetivo. Como sabemos, el objetivo de esta clase es patrones de asignación de responsabilidades, patrones graph. Es muy importante que ustedes entiendan la diferencia con patrones de diseño, ya que al buscar bibliografía
y al buscar material, es muy común que exista mucha más bibliografía de los patrones de diseño que de los patrones de asignación de responsabilidades. Por eso es que hacemos una introducción, les contamos que existen estos dos grupos de patrones. Hay otros grupos de patrones también que no están documentados en este material, que son los patrones de arquitectura, que propone Martin Fowler. ¿Sí? Hay un montón de patrones más, pero por el momento nos quedamos con que tenemos patrones GOF y patrones GRASP. Los GOF son patrones de diseño, los GRASP son patrones de asignación de responsabilidades. Por lo tanto, es muy importante conocer qué es el concepto sobre patrón de diseño, qué es una responsabilidad, cómo asignar responsabilidad, conocer el patrón experto, creador, alta cohesión, bajo acoplamiento y controlador. Son los 5 patrones de asignación de responsabilidades que tenemos que saber bien y conocer de manera muy detallada en esta materia, en esta unidad particularmente. Y por otro lado, dejo una actividad de autoevaluación, ¿sí? Que esto es para que ustedes se pregunten si comprendieron los conceptos al entender cuál es el objetivo de usar un patrón de asignación de responsabilidades, si puedo vincular el uso de asignación de responsabilidades y saber en qué parte del proceso unificado los puedo utilizar. ¿Sí? ¿Recuerdan el proceso unificado? En cuál de las fases, ¿sí? Y cuál de las actividades lo puedo utilizar. Por otro lado, si podemos vincular el concepto de realización de una colaboración en los casos de uso con el diseño de patrones, ¿no? Cómo poder utilizar y vincular el uso de patrones de asignación de responsabilidades con casos de uso y también con el uso de diagramas de secuencia de sistemas para asignar las responsabilidades. Por último, entender el porqué del uso de los patrones, en particular del patrón controlador, y comprender que normalmente se utiliza más de un patrón para asignar responsabilidades a las clases, como vimos en los ejemplos. Nos encontramos con, por ejemplo, el patrón controlador, el patrón creador y el patrón experto para poder saber cómo es la estructura que deberíamos invocar al agregar un nuevo ítem a nuestro carrito de compras. El controlador recibe el mensaje, el experto sabe y el creador permite crear nuevos objetos a partir de quién es el responsable. Realmente este es un tema muy importante para el correcto diseño de los sistemas software, saber que la reutilización, que la mantenibilidad y que la escalabilidad de los sistemas dependen de un buen diseño, y partir del buen diseño a partir de la creación y asignación correcta de las funcionalidades o responsabilidades del sistema va a ser un punto clave para que esto sea un diseño adecuado. Con esto terminamos este material. Y bueno, lo vamos a ahondar en clases posteriores seguramente, pero es muy importante que tengan claro y presente de qué hablamos cuando hablamos de patrones de asignación de responsabilidades. Nos vemos.